Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Vamos a resumir uno de los tratados militares más influyentes de toda la historia, de la guerra de Karl von Clausewitz. Se trata de una obra muy voluminosa de en torno a 800 páginas que se estructuran a través de 8 libros. Por tanto, hemos dividido el resumen en dos bloques. En el primero, abordamos los 3 primeros libros, los más teóricos y estratégicos. En el segundo abordamos los restantes libros, mucho más prácticos y tácticos. Para el análisis de los 3 primeros libros, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Ahora nos disponemos a abordar los restantes libros. Libro cuarto. El encuentro. En este libro, Clausewitz aborda el evento que él considera como el más puramente bélico, el encuentro de dos fuerzas enemigas. Aunque el oficial prusiano lo sitúa en el terreno de la táctica, admite que un cambio en la táctica ha de tener un inevitable efecto en el cambio de estrategia. A este respecto, Clausewitz realiza una de sus más famosas reflexiones sobre la guerra. La naturaleza de la guerra es, a pesar de los cambios tecnológicos, mentales o sociales, siempre la misma, solo cambian sus características. El objetivo del encuentro es la victoria, y dicha victoria puede consistir en los siguientes resultados. 1. La pérdida mayor del enemigo en fuerzas materiales. 2. La pérdida mayor del enemigo en fuerzas morales. 3. La admisión abierta de lo anterior que hace de esto la renuncia a su propósito. Asimismo, Clausewitz distingue entre encuentro defensivo y encuentro ofensivo, cuyos objetivos, como es natural, son de naturaleza diferente. Remarca también la importancia de la duración del encuentro, que eleva a categoría de estrategia y no de táctica, un elemento de su doctrina que tendría una enorme influencia sobre todo en países como Alemania, cuya situación geográfica, habitualmente a merced de dos enemigos por este y oeste, obliga a victorias rápidas para decidir la guerra. Planteamientos como la famosa Blitzkrieg son en parte estratégicamente deudores de esta doctrina clausewitziana. En el capítulo 9 aparece uno de los conceptos más famosos de esta obra y que más influencia ha tenido en la doctrina militar posterior, el concepto de batalla decisiva. Según Clausewitz, toda guerra requiere de una batalla decisiva, es decir, de un conflicto emprendido con todos nuestros esfuerzos para el logro de una victoria verdadera. Aquí aparece asociado otro concepto clave de Clausewitz, la batalla decisiva como centro de gravedad. Nada como las propias palabras del oficial prusiano para definir este concepto en toda su amplitud. La gran batalla debe considerarse, en consecuencia, como la guerra concentrada, el centro de gravedad de toda guerra o la campaña. En suma, los esfuerzos de la guerra han de canalizarse hacia un gran momento trascendental, donde buena parte del conflicto está en juego. Esta afirmación, lejos de ser una opinión verosímil, está sustentada por un fuerte armazón teórico que Clausewitz ha expuesto meticulosamente con anterioridad. Lo podríamos derivar de los siguientes axiomas. 1. La destrucción de la fuerza militar del enemigo es el objetivo principal de toda guerra. 2. Esta destrucción se realiza principalmente mediante el encuentro. 3. Solo los encuentros grandes producen efectos grandes. 4. Unificando los encuentros en una gran batalla se conseguirán los resultados grandes. Dicho en otras palabras, la batalla principal es la concentración de todos los esfuerzos de guerra en el espacio y el tiempo. Libro quinto. Las Fuerzas Armadas. En este libro, Clausewitz se centra en definir cada uno de los elementos que definen a las Fuerzas Armadas, pero no en el contexto de la lucha, sino estructuralmente. Comienza definiendo lo que es un teatro de operaciones. Para Clausewitz, un teatro de operaciones es una parte del todo bélico, una parte, eso sí, con su idiosincrasia, la cual puede venir dada por la forma del terreno o las fortificaciones. Las acciones bélicas que forman parte de un teatro de operaciones son las campañas. La masa de combate destinada en un teatro de operaciones son cuerpos de ejército y no el ejército entendido de manera absoluta. Para Clausewitz, los ejércitos modernos no gozan de una superioridad aplastante, sino que suelen ser bastante parecidos. Si existe un avance tecnológico, los demás ejércitos pueden emularlo con relativa facilidad y rapidez. De nuevo, vuelve el oficial prusiano a otorgar la máxima importancia al número de fuerzas en combate. Clausewitz analiza también las principales herramientas del ejército, la infantería, la caballería y la artillería.
Después de analizar los pros y los contras de cada una, el autor concluye que la infantería es el elemento principal y la caballería y la artillería están subordinadas a ella. La ausencia de caballería o de artillería puede compensarse con una óptima conducción de la infantería. Es más difícil prescindir de la artillería que de la caballería. Y dado que la artillería es la mejor para aniquilar y la caballería la más débil, conviene preguntarse cuánta artillería ha de tenerse sin perjuicio y cuál es el mínimo de caballería que necesitamos para ser operativos. Una vez abordado este aspecto, Clausewitz pasa al concepto de orden de batalla, que él define como la división y disposición de la masa de combate en la batalla. Con división alude al elemento aritmético, es decir, a la cantidad de tropas y su orgánica. Por disposición se refiere al elemento geométrico, es decir, en qué formación o en qué lugares la ubicamos. Más adelante, Clausewitz se centra en analizar cuestiones muy técnicas, como la manutención, el terreno y las líneas de comunicación. En este punto resulta muy interesante su recomendación de no contar con vías de comunicación extremadamente largas, dado que deja muy expuesto al ejército en caso de alzamiento popular. De nuevo, vemos que Clausewitz tiene muy presente la participación de las masas en la guerra moderna. Libro sexto. Defensa. Clausewitz aborda en este libro una multitud de aspectos sobre la defensa, entendida tanto desde la dimensión táctica como estratégica. Una de las ideas más interesantes es el cuestionamiento de la defensa pura como uno de los valores más eficientes en la contienda. Clausewitz se detiene en analizar cómo durante cierto tiempo esto pudo ser cierto, pero la nueva realidad de la guerra obliga a una redefinición. Para el oficial prusiano, la relación entre defensa y ataque no está tan delimitada como pueda parecer. Las dos se relacionan de manera ambigua. De hecho, afirma que las reglas de la defensa deben basarse en las del ataque y viceversa. Clausewitz sostiene también que la defensa es una forma de guerra más fuerte mediante la cual se busca obtener la superioridad para, en un momento dado, atacar. Esto es válido incluso cuando se busca con el enfrentamiento bélico el mantenimiento del statu quo. Dicho en otras palabras, la defensa presupone el ataque, pero el ataque no presupone la defensa. Clausewitz destaca las armas para una buena defensa, y en todas ellas resuena su concepto de la participación de la población en la guerra. Así, entre estas armas se encuentra la movilización general, el pueblo e incluso la instigación de un alzamiento armado. En este último concepto se pueden apreciar ecos de su tesis sobre la guerra como expresión absoluta de la política. Una vez enunciados los fundamentos teóricos de lo que puede entenderse por defensa y sus relaciones con el ataque, Clausewitz aborda los elementos más prácticos de la defensa en el campo de batalla, por ejemplo, la elección del terreno y la gestión de las fortalezas. En estos pasajes, el oficial prusiano es muy detallado y comenta diferentes tácticas. Reviste especial interés los puntos que él considera claves a la hora de escoger un puesto defensivo. Son los siguientes. 1. Que no sea posible rebasarlo. 2. Que dé ventajas al defensor a la hora de luchar por las líneas de comunicación. 3. Que las relaciones entre las vías de comunicación sean ventajosas para el defensor. 4. Que la influencia general de la región sea también ventajosa. A partir de aquí, Clausewitz aborda con verdadera prolijidad cómo defenderse en un puesto de montaña, en ríos, en pantanos o en zonas inundadas y bosques. Esta reflexión sobre los diferentes terrenos y sus posibilidades defensivas lleva a Clausewitz a emprender en el capítulo 23 una leve digresión sobre un concepto popular en la doctrina militar anterior a él, la idea de llave de un país. Según el oficial prusiano, este concepto podía entenderse de dos maneras. La primera, como que existen puntos más susceptibles de dar acceso a un país, y la segunda, como que existen regiones cuya posesión asegura la toma de un país. Clausewitz se muestra especialmente crítico con la segunda acepción, a la que tacha prácticamente como un pensamiento mágico y de cábala. Para él, la toma de un país viene determinada no por el terreno, sino por la fuerza enemiga. Solo puede darse con la destrucción del ejército rival. Prosiguiendo con los diversos aspectos de la defensa, Clausewitz sostiene que una retirada del defensor al interior de su propio país puede ser una gran decisión de calado estratégico. Esto es así porque el agotamiento del atacante se hará patente y podría llegar a destruirle. En este punto analiza la campaña de Napoleón en Rusia. Clausewitz destaca como punto fuerte del defensor en su retirada al interior la existencia de un pueblo fiel y belicoso. Su idea clave de la participación de la población civil reaparece aquí también.
A este respecto, Clausewitz dedica interesantes páginas a hablar del levantamiento popular como arma de guerra. Eso sí, esta guerra popular, es decir, el conflicto que usa la animosidad de la población local contra el atacante, es eficaz siempre y cuando se den estas condiciones. 1. Que la guerra se libre en el interior del país. 2. Que no se decida por una única catástrofe. 3. Que el teatro bélico abarque un área considerable del país. 4. Que el carácter popular avale la medida. 5. Que el país sea accidentado e inaccesible, bien por montañas, bosques o pantanos. Eso sí, el autor recomienda que el uso de la revuelta popular no puede ir dirigido al poder enemigo. No debe destruir el núcleo, sino roer la superficie, la periferia del atacante. En este sentido, asegura que es más efectivo que la guerra popular se produzca en las regiones adyacentes a las controladas por el atacante. Libro séptimo. El ataque. Clausewitz comienza este libro volviendo a la idea, ya expresada anteriormente, de la fluida relación entre defensa y ataque. En el caso del ataque, esta ambigüedad también se manifiesta, por ejemplo, cuando al tomar una ciudad o una plaza nos vemos obligados inmediatamente a defender. Clausewitz establece que la fuerza del ataque es decreciente y que su manejo es un asunto fundamentalmente estratégico. Estos son los puntos que influyen en la mencionada fuerza decreciente del ataque. 1. Si la finalidad es ocupar el país enemigo. 2. La necesidad del atacante de ir ocupando el territorio que van conquistando para asegurar líneas de comunicación y suministros. 3. Las pérdidas en combates y por enfermedades. 4. La distancia de las fuentes de suministro. 5. Las pérdidas por asedios o sitios. 6. El abandono de los esfuerzos. 7. La pérdida de aliados. A pesar de que Clausewitz reconoce que esta fuerza menguante puede ocurrir paralelamente a la acumulación de fuerzas, esto no suele ser lo habitual. Es en este momento cuando el oficial prusiano aborda el ataque en diferentes contextos: montañas, campos atrincherados o líneas de cordón. En este punto, Clausewitz se detiene en el concepto de maniobra militar. La cuestión de las maniobras militares es concebida por Clausewitz como una derivada del ataque mismo, constituyendo en sus palabras una suerte de primera jugada en un tablero de ajedrez. Los objetivos de las maniobras suelen ser los siguientes. 1. Cortar el suministro del adversario. 2. Reunirse con otros cuerpos militares. 3. Amenazar otras conexiones con el interior del país o con otros ejércitos. 4. Amenazar la posibilidad de una retirada. 5. Atacar puntos concretos con fuerzas superiores. Posteriormente, Clausewitz aborda también el concepto militar de diversión, es decir, el de retirar fuerzas del esfuerzo principal para destinarlas a otras operaciones. Recordemos que Clausewitz es un gran partidario de la concentración de fuerzas y la superioridad numérica, al menos relativa. Por tanto, la diversión es adecuada si se dan las siguientes condiciones. 1. Que el atacante pueda destinar fuerzas en la diversión sin debilitar el ataque principal. 2. Que el defensor cuente con puestos de defensa importantes que puedan ser amenazados por la diversión. 3. Que el defensor cuente con súbditos descontentos. 4. El poder tener acceso a una provincia rica que pueda aportar recursos bélicos. Por último, Clausewitz termina este libro dedicándole unas páginas a la invasión, es decir, a la penetración en profundidad en el territorio enemigo. Un concepto muy popular en la doctrina militar de la época. Para Clausewitz, esta categoría no es significativa, dado que tanto la penetración en profundidad como, entre comillas, el roer la frontera del enemigo son dos modalidades de ataque y no un concepto con entidad propia que defina nada autónomo, ni todavía menos constituya un tipo de guerra diferenciado. El autor analiza la invasión y define fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas encontramos: 1. La fuerza del enemigo sufre porque es mayor que la nuestra. 2. El enemigo va perdiendo en nuestro avance almacenes, polvorines, puentes. 3. También va perdiendo provincias y por tanto fuentes de recursos. 4. El atacante puede nutrirse de los recursos del enemigo y reservar los propios. 5. El enemigo pierde cohesión interior. 6. Los aliados del enemigo lo abandonan. 7. El enemigo puede caer en el desánimo y la desmoralización. Parecen todo ventajas, pero Clausewitz también menciona los siguientes elementos de debilitamiento para el atacante que practica una penetración en profundidad o invasión. Son los siguientes. 1. Estamos obligados a asediar, nos desgastamos y el enemigo puede llevarse sus efectivos en retirada. 2. Hemos de ocupar el territorio y el teatro de operaciones y esto se torna hostil.
3. Nos alejamos de nuestras fuentes de recursos, por lo que hemos de detenernos para reponer las fuerzas gastadas. 4. El Estado defensor puede convocar a otros poderes para su protección. 5. El adversario, atemorizado, puede incrementar por ese mismo miedo sus esfuerzos. Y tras abordar con tanto detallismo cuestiones tácticas, en el último libro, el octavo, Clausewitz realiza una recapitulación. Libro octavo. Plan de guerra. En este último libro, Clausewitz aborda el plan de guerra, es decir, los objetivos de toda guerra, que como ya expuesto en los primeros libros y vuelve a recordar aquí, es la derrota del enemigo, cuando no la destrucción de sus ejércitos. El oficial prusiano emprende en los primeros capítulos un repaso por las grandes batallas de la historia y cita a más de un gran militar como Carlos V, Gustavo Adolfo de Suecia, Carlos XII o Federico el Grande. Todo ello hace concluir al autor que cada época cuenta con sus propios recursos y por tanto con sus propias posibilidades. Es menester, por tanto, tener en cuenta estos condicionantes a la hora de analizarlos. Pese a ello, Clausewitz vuelve a repetir su idea de que aunque cada guerra es diferente de la anterior y la posterior, es decir, tienen su propio carácter, todas las guerras de la historia comparten unos principios comunes, una naturaleza propia. En los capítulos 5 y 6, Clausewitz ahonda en su teoría de la naturaleza política de la guerra, haciendo especial énfasis en las guerras napoleónicas. En este punto es cuando enuncia su concepto de la figura absoluta de la guerra, un concepto que prefigura el de guerra total, que aunque son muy similares, conviene no confundir. Dice Clausewitz: si la guerra obedece a la política, asumirá su carácter. En tanto se haga más grandiosa y más poderosa, así lo será también la guerra, y esto puede llegar hasta la cumbre en la que la guerra alcanza su figura absoluta. Como vemos, la característica de toda guerra, sea de la época que sea, concluye Clausewitz, está dirigida por su naturaleza política. Más adelante entra en juego de nuevo el famosísimo concepto clausewitziano de centro de gravedad. Asumiendo que cada fuerza en combate cuenta con un núcleo de poder, es conveniente identificarlo para concentrar allí el máximo esfuerzo y destruirlo. De este modo se conseguirá la destrucción del enemigo, que es para Clausewitz el fin último de la guerra. Usando este concepto de centro de gravedad, Clausewitz lanza las siguientes instrucciones. 1. Reducir el peso del enemigo a unos pocos centros de gravedad y empleando una fuerza muy concentrada. 2. Actuar rápidamente. 3. Reducir el enemigo a un solo centro de gravedad. Aquí jugará un papel importante el elemento político. ¿Es nuestro ejército un todo comandado por una misma persona? ¿Son dos ejércitos aliados? ¿Combaten ambos con una unidad o persiguen a su vez objetivos diferentes? Como colofón a este libro y a toda la obra, Clausewitz propone una hipotética invasión de Francia por parte de Prusia, Austria e Inglaterra, suponiendo que Rusia se mantiene al margen. Así Clausewitz lanza su plan de invasión en base a los conceptos analizados. Es la siguiente. 1. Analizar el centro de gravedad de Francia, en este caso su poder bélico y París. 2. Identificar el objetivo político de la invasión de Francia, es decir, descabezar la monarquía francesa cuyo corazón Clausewitz ubica en la franja que está entre París y Bruselas. 3. Asestar un primer golpe desde el norte. Ingleses, prusianos y alemanes del norte invadirían Francia a través de los Países Bajos. 4. Asestar un segundo golpe a través del sur. En este caso, austríacos y alemanes del sur emprenderían un segundo golpe desde el Alto Rin, bien a Troyes y a París o en dirección a Orleans. 5. Actuar con rapidez, concentración y contundencia de fuerzas. Ambos golpes llevarían al centro de gravedad, París. Destruyéndolo, Francia caería. Terminamos con un apunte histórico. Invadir Francia desde Países Bajos fue el plan seguido por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Hasta ahí llegó la influencia de Clausewitz. Sin embargo, como bien apuntaba el militar prusiano, era vital que Rusia se mantuviera al margen, cosa que no pasó en el verano de 1914. Pero eso, como dice el dicho, es otra historia. Y hasta aquí el resumen de los libros 4, 5, 6, 7 y 8 de la Guerra de Carl von Clausewitz. Tanto si estás interesado por conocer un resumen más general de la obra, como por saber de qué hablan los libros 1, 2 y 3, te remitimos a nuestros audios específicos sobre ambos aspectos. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, no dudes en calificarlo con la máxima puntuación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.